y por cada vez que tiramos vamos a hacer una apuesta. Ustedes van a tener que apostar a ver qué va a salir. ¿Está bien? Pero la apuesta la vamos a simplificar para que no se haga demasiado engorroso el experimento. Y entonces vamos a decir que el suceso A sale 1, 2, 3, 4 y el suceso B sale 5 o 6. O sea, lo que ustedes tienen que anotar esto en sus cuadernos, pongan en sus cuadernos las dos listas y antes de que él tire el dado, ustedes hacen su apuesta. ¿Sí? Y vemos después los resultados. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces, para cada apuesta tenemos que esperar que él tire. O sea, ustedes apuestan y él tira. ¿Está? ¿Listo? Ok. Todo el mundo dibujó sus tablitas ahí, las 12 veces, anotan a qué apuestan ustedes, qué creen que va a salir. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces vamos por la primera. Sí, ¿cómo? Sí, sí, claro, sí. O sea, antes de que salga el dado. Sí, después que salió no tiene gracia. Vos tenés que apostar antes de que él tire el dado. ¿Está bien? Entonces, vamos con la primera. Adelante con la primera. Vale. Muy bien. Salió 6. Muy bien. Salió el 6. Entonces, el primer evento es una B. Hagan sus apuestas. No, no pasó nada. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. ¿Listo? ¿Todo el mundo apostó? Muy bien, vamos. Segunda. Sí, yo sabía eso. Se anuló la segunda minutito. Menos mal que es un experto. 4. Muy bien. Salió el 4. Salió el evento A. Vamos con la siguiente. Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Todo el mundo apostó. La 1, la 2 y a las. Tiene como una insinuación. Tratemos de hacerlo sobre la superficie. Está más despacio, yo de aquí desde acá para allá. A ver, hagan sus apuestas, salió el 2. Entonces es un evento A. Muy bien. Hagan sus apuestas, vamos con la cuarta tirada. La cuarta tirada, vamos a ver qué sale en la cuarta tirada. 6. Muy bien. La cuarta tirada salió un 6. Sus apuestas para la quinta, hagan sus apuestas para la quinta. 3. En la quinta salió el 3. Hagan sus apuestas. Todo el mundo hizo sus apuestas. Vamos por las apuestas de la tirada 3. Para la 6 salió A. Muy bien. Vamos ya por la séptima. Séptima a la 1, séptima a las 2, séptima a las 3, se cerró el score y bueno, cada vez que va a salir B, la tiramos. Un 3. Está cargado el 3. Problema en la muñeca. Tenemos un problema. Vamos a cambiar de croupier, si no. Vamos con la octava. La 1, a la 2 y a la 3. 4. Muy bien, la octava, señor. 4. Vamos por la número 9. ¿Apuestas? ¿Apostaron ya? ¿La 9? Muy bien. 4. Entonces para la 9 vamos por la 10 y ya nos quedan poquitos tiros. 3. Muy bien, si le jugaron al 3 iban bien. Vamos con la 11, la última, casi la anteúltima tirada. Otra vez el bolso nos impide lograr el objetivo, pero bueno, hemos elegido 1. Bueno. Y última tirada, hagan sus apuestas. A la 1, a las 2, a las 3, ya está, listo. Última, 5. Muy bien. B, muy amable, muchas gracias. Lo vamos a nombrar ayudante al final. Pero no para tirar el dado. Muy bien, entonces ahora levanten la mano quienes tuvieron, no sé, 9 aciertos o más. 9 aciertos o más. ¿No? 8 aciertos. 7 aciertos. ¿Al número o al número? No. Es que no entendí tampoco. No entendí. Igual, el parcial es el 3.
Sí, conjunto. Vos elegiste A o B, ¿verdad? Bueno, transformar el número en letras, en A o B. Para mí hay que hacerlo de vuelta, porque si no ya O estamos sea, perdidos. hay que hacerlo de vuelta. Es que no entendí. Bueno, escúchenme. ¿Alguien tiene más de 9? No, sí. 10. Muy bien. Ya. ¿Eh? ¿Vos? No, ¿Qué pasó? no, ya. No, sí, ya sé, ya levantó la mano, ¿viste? Ok. ¿Quién tiene un acierto? ¿Dos? 2 aciertos. Ok. Bueno, ¿cuál es la lógica del juego acá? ¿Qué deberían haber hecho gente entrenada en estadística y habiendo estudiado para el test de lectura de hoy? Si son supuestamente equiprobables y tenés 4 A, te va a salir más A. Sí, ¿hay cuánto de probabilidad? ¿Cuánto es eso? 2/3, 66%. La probabilidad dice que existe un 66% de chance, de probabilidad, de que el evento A salga y que es solamente un 34%, el 34% de que el evento B salga. O sea que si yo tuviera que apostar siempre, ¿a cuál apostaría? Por lo tanto, todos deberían tener, si apostaron a los 12 tiros al A, deberían tener a lo sumo 9 aciertos. Pero acá tenemos uno que tiene 10 aciertos. Quiere decir que no hizo eso, ¿verdad? Esto es B. Pero acá hay gente que tiene 2 aciertos, tiene 3 aciertos, 4 aciertos. O sea, todo el mundo debería tener 9 aciertos, porque la jugada es siempre al A. ¿Por qué jugaría al B? Pero no importa, esa es la realidad. Yo estoy con la teoría, con la probabilidad teórica. La probabilidad teórica, no un atajo que ustedes dijeron, salió A, entonces ahora va a salir B. No, si salió B, ahora va a salir A. Porque eso qué era, ¿qué hicimos con la moneda? ¿Qué dijimos con la moneda? Que son eventos independientes. Que son eventos independientes. ¿Y cuál es más probable de los dos eventos? Y entonces, ¿por qué voy a apostar a B? Y son tiradas independientes, salvo por el dante que, bueno, tenía algunas dificultades, algunas cayeron fuera del escritorio, pero salvo por la conducta del señor a cargo del experimento, vamos a ponerlo así, digamos, nadie debería cambiar y siempre apostar a A. Es más, deberían haber apostado a A de entrada a todas, ¿no? Pero algunos fueron apostando según salía. Pero según salía no tiene sentido porque siempre es más probable A. O sea que tienen test de lectura. Bueno, pero acá la condición era... ¿Qué dice? Si todos eligen A de entrada para todos los tiros. O sea, si todos eligen A de entrada para todos los tiros, entonces todos tendrían 9 aciertos, porque no hay otra forma, porque salió 3 veces B. Y 3 veces sobre 12, ¿cuánto es? 3 sobre 12. 0,25. 0,25, o sea que se estaba acercando. ¿Qué pasaba? Para que se cumpla verdaderamente el 0,34 y el 0,66, ¿cuál es el otro sesgo que tenemos acá? Infinitas tiradas. Claro, que son pocas tiradas, son 12, o sea, caían las dos cosas, ¿no? De la independencia de los sucesos y que además la muestra es muy pequeña. O sea que si todos hubieran elegido A de entrada para todos los tiros, ahí se ganaban 100 puntos para el test de lectura y no lo hacían. Se ve que necesitan un repasito. Antes lo hacía con el parcial, no me quise arriesgar porque supuse que esta cohorte iba a tener, digamos, siempre tengo la esperanza de que alguna cohorte se dé cuenta y haga lo que debería hacer. Lo hice con el test de lectura con la esperanza de que ustedes eran destacados alumnos de la carrera y que ya habíamos visto lo suficiente como para no caer o no pisar el palito.
Ya lo sé, pero ¿qué importancia tiene que haya salido B? Ninguna. Bueno, está bien, pero tiene ¿Qué le defienden, amor? tiene un 33, un 34% de probabilidad de salir B. No es cero. Tiene un 34% y de hecho salió un 25%. O sea que lo empírico casi que está respaldando que A es más frecuente que B. Lo único que se dio 75-25 en vez de 66-34. Bueno, bastante cerca, a pesar del problema de muñeca que tenía el ayudante. Me operé, por eso. ¿Eh? Y me operé. Te operaste, claro, no hay que operarse. Okay. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, la clase que viene traigo otro. Bueno, hoy me habían asustado, me dijeron de todo, qué sé yo, entonces cargué con mi computadora, traje el cable HDMI por las dudas, traje no sé qué, no, hoy hay equipo. ¿Cuál es la chance de que yo traiga esto o que no lo traiga y que haya equipo? No, el otro profesor no lo va a usar. Gracias. Bueno, veamos. Bien, entonces vamos a mostrar el archivo. Bueno, no se queden tan callados, se frustraron ahora. Es decir, si les preocupa, hasta ahora, desde 1987 la fecha, nunca nadie se llevó ningún punto. Tenía la expectativa de que ustedes sí, pero bueno. Bueno, en la clase anterior, creo que lo subí, ¿no? ¿Se fijaron? ¿El material? ¿Está subido? Bueno, ahora posiblemente no coincida porque yo lo tengo en la máquina y en el pendrive tengo otra versión, pero no importa. Lo que ustedes tienen es lo último que corresponde. ¿Y algo más? ¿Subir? No, eran tres. El primero era el general de las heurísticas, los egos, ese que hicimos los problemitas. Después hay uno que es el que vimos la clase anterior y con un poco de suerte quizás veamos el otro, el último que subí. Vamos a ver si funciona. Bueno, entonces ¿se ve más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros habíamos dicho las distintas formas de tomar decisiones en las organizaciones y específicamente estábamos hablando de economía del comportamiento, que es esta corriente que nos... ¿sí?
Segunda. La tercera son todos libros. Son todos los libros que tienen que leer. Creo. Entonces, decíamos, es esta influencia de la psicología cuando Kahneman y Tversky empiezan a desarrollar toda su mirada desde la psicología sobre el comportamiento del Homo economicus, que ya ahora deja de ser el Homo economicus para ser la persona de carne y hueso. Y entonces dice, miren, las personas de carne y hueso hacen esto que hicieron ustedes con el dado. Toman heurísticas o toman atajos para resolver un problema y en vez de pensar en las probabilidades que puede tener un evento, van estimando esas probabilidades de una manera distinta cuando se enfrentan a un problema de esta naturaleza. Y básicamente estudian, ¿se acuerdan que habíamos visto que Simon hablaba de 3 niveles de racionalidad, lo racional, lo no racional y lo irracional, que tenía que ver con la intuición o tenía que ver con las emociones? ¿Verdad? Somos muy buenos con las emociones acá, digo, en el plan de estudio, ¿no? ¿Qué materia tiene? Emoción. Bueno, esos eran los 3 niveles que habíamos visto, la razón o la lógica para lo racional, que dijimos, los licenciados en administración o los administradores profesionales, debido a que nosotros tenemos que rendir cuentas cuando administramos recursos o bienes que no son propios, no podemos decir, hoy me levanté contento y lanzamos un nuevo producto, o hoy me levanté triste y cerramos la fábrica. ¿No? Digamos, no debería ocurrir que las emociones condujeran las decisiones cuando estamos actuando como agentes en una organización. Ahora, el ser humano, cuando toma una decisión, ¿la toma solamente con la razón o también se mezcla la intuición, que es su experiencia, su conocimiento, su juicio y las emociones? ¿O siempre es muy racional como el señor Spock ahí en Viaje a las Estrellas? Entonces, una serie de hace muchísimos años que estaba el capitán Kirk con la nave Enterprise y estaba ¿qué era? ¿De dónde era? Vulcano, era Vulcano. Era un señor que solamente le funcionaba como el lado izquierdo del cerebro y era totalmente racional, no tenía ningún tipo de emociones, entonces siempre daba la respuesta racional y obviamente no ocurre así en la realidad. Miren, ahí en el archivo ustedes lo van a poder ver, es una paleta de todas las emociones, ¿no? Las básicas, el miedo, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el disgusto, y de cada una de ellas se disparan como otros sentimientos, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la felicidad puede ser orgulloso, aceptado, pacífico, íntimo, optimista, amoroso, valiente. De cada una de ellas se disparan un montón, ¿no? Como para saber si uno pudiera reconocer, ¿cómo te sentís hoy? ¿Qué sé yo? Tengo que buscar acá en la paleta a ver dónde me encuentro, ¿no? Entonces, según como los psicólogos lo que están proponiendo cuando están hablando de incorporar esto en la toma de decisiones, es decir, bueno, estas emociones, todas estas emociones tienen algún efecto sobre la persona cuando está aceptando o no, o está tomando una decisión bajo riesgo, bajo incertidumbre. Ahí tienen un link donde hay como un manual, el universo de las emociones, donde están puestos así como clusters de las emociones, pero digo, no tenemos, no sé, es algo que ahora ustedes en las materias lo hayan visto en alguna optativa o en alguna que tenga que ver con el marketing, porque mucho de eso tiene que ver con los colores y cómo las marcas eligen los colores, y esos colores refieren a determinadas situaciones o emociones o sentimientos. Entonces, por eso los colores responden a esto. Quizás el marketing lo hayan visto, ¿no? Cada color representa algo. Entonces, también tiene que ver con las emociones. Si quieren saber, para los que conozcan un poco más el idioma de Shakespeare y quieren leer algún material, ahí está Ariely, ya comentamos de Ariely, ese que tenía el libro de Predeciblemente Irracional.
ahora se está peleando en LinkedIn con Biden, no, digo con Trump, ¿no? Él dijo que el último libro que sacó ahora, lo está sacando en septiembre de este año, Misbelief se llama, y entonces sacó todo un discurso diciendo que él escribió el libro, digamos, pensando en Trump. Y ahora le mandaron un mensaje con la imagen de Trump contestándole. Lo que él está preguntando, ¿será Trump verdaderamente o será algo de inteligencia artificial que hacen que Trump diga lo que le está diciendo? Pero bueno, hay todo un lío ahí en las redes entre Alias y Trump. Acá tienen algún otro material, no es obligatorio, no es simplemente si quieren curiosear. Recién estaba en el bar mirando y había una pasantía en la ¿cómo es? La Organización Económica para la Economía del Comercio y el Desarrollo, la OCDE, para una pasantía de 6 meses para hacer trabajos de economía del comportamiento. Si quieren ir a trabajar, digo, salen trabajos todos los días, hay mucha efervescencia con este tema. Por eso digo, puede ser interesante, puede ser que les interese. Lo habíamos visto, ¿no? Ahí tienen la referencia de todos esos sesgos que aparecen ahí que tienen que ver con la información, la memoria, la cantidad de información. Ya lo habíamos visto en la reunión anterior. Acá lo tienen. Algunos lo presentan, ¿se acuerdan en la secundaria? La tabla de elementos periódicos. No sé ya por qué número van. En mi época el más pesado era el Kurchatowio. Ahora no sé cuál es el elemento más pesado. Bueno, pero ellos en vez de poner los elementos químicos, acá pusieron los sesgos. Como que hay sesgos para entretenerse. Otra forma de verlos, está lleno. Dijimos, la inteligencia artificial también puede estar sacada porque solamente en determinado tipo de programa, como es el GPT y demás, se basa en lo que está cargado. Y si lo que está cargado termina en determinada fecha, ¿no? Como decían, el GPT no estaba actualizado hasta el 2023. Hasta 2021. Hasta el 2021, o sea, que las cosas que pasaron hasta el 2021 ahora no las tiene. Entonces está sesgado, porque pudo haber pasado cosas que no las registra, ¿verdad? Temporalmente o por la información que pueda recuperar. Entonces la inteligencia artificial también puede estar sesgada. Lo que dijimos es que, a ver, ¿cómo avanzó esto? Dice, una década después de la primera publicación de Natch, de Thaler. Natch era el librito que dijimos, El pequeño empujón. ¿Se acuerdan? Que era el empujón que le daba la mamá elefanta al elefantito. Y el libro de Thaler y Sunstein lo que refieren es que según la arquitectura de la decisión, las personas pueden elegir para un lado o para el otro. Entonces, según como yo modelo o le doy el marco al problema, podría estar influenciando que la persona haga una cosa o haga la otra. Y habíamos dado el ejemplo de la donación de órganos, ¿se acuerdan? Es decir, si todo el mundo para donar órganos tiene que llenar 34 formularios, es probable que nadie sea donante de órganos porque nadie se va a tomar el trabajo, salvo aquellos que sinceramente lo quieran hacer. En cambio acá lo que se hizo fue un cambio en la legislación, y entonces todos somos donantes, mientras tengamos entre 18 y 65 años, y si uno no quiere, tiene que llenar los formularios para salirse de ahí. No es obligatorio donar. Uno puede no donar, pero entonces tiene que llenar el formulario. Entonces, desde que se escribió ese libro, fíjense, se han visto más de 14.400 nuevas publicaciones con la palabra Natch. Y acá da un poco la explosión que hubo con este tema, ¿verdad? El de la economía del comportamiento, comentado principalmente por Kahneman y Tversky y después a través de Thaler y Sunstein. Acá tienen algún par de diapositivas que se refieren al uso que le da la Casa Blanca, tanto Biden cuando era vicepresidente. Ahora está un poco complicado, ¿verdad? ¿Está complicado Biden o no? ¿Eh?
No, eso es por él, pobre, sí, es porque de edad avanzada, pero no, por el hijo y la información que hace. Todo está casi por tener un juicio político. Si sale el juicio político, la nueva presidenta de Estados Unidos va a ser Kamala, ¿no? Kamala Harris, la vicepresidenta. Así que, bueno, pero ya en la presidencia de Obama, todas estas cuestiones de ciencia del comportamiento, se exigía por decreto que se aplicaran estas ciencias del comportamiento para el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, para reciclar, por ejemplo, para cuestiones de salud pública. Durante la pandemia habíamos visto que muchas de estas cosas se habían utilizado. Ahí tienen algunos ejemplos de cómo restaurar la confianza en el gobierno a través de la integridad científica y la formulación de políticas basadas en la evidencia. Algo de basado en la evidencia ustedes van a tener por ahí, ¿no? Algún apuntecito que han leído sobre gestión basada en la evidencia. Esto viene de la medicina, hace muchos años, en la década del 80, hubo gente que estudió las variaciones en la atención médica. La atención médica en la costa este de Estados Unidos no era igual que en la costa oeste. ¿Sí? Entonces lo que recetaban los médicos, los tratamientos que daban los médicos variaban mucho. Entonces empezó todo un movimiento de ver cómo era la evidencia. ¿Por qué? Porque cada escuela, cada facultad y demás tenía a su profesor titular de cátedra que en base a su experiencia escribía un libro y decía cómo había que tratar al paciente. Pero en base a su casuística, era en base a sus 12 casos, poniendo que fueran 12 casos. Pero había otro médico que había visto otros 12 casos y que a lo mejor la probabilidad no era la misma. Entonces las recomendaciones eran distintas. Entonces se llegó a un movimiento que se llama medicina basada en la evidencia, y esa medicina basada en la evidencia trata de hacer estudios donde se unen todos esos estudios de poblaciones más pequeñas para armar una población más grande y sacar datos que estadísticamente tengan sentido. Eso en estadística se llama metaanálisis. No sé si alguna vez lo vieron en la materia. Un metaanálisis es juntamos muchos estudios que tienen distintos resultados, distintas recomendaciones, se hace una única población para que el N sea más grande. Entonces, en vez de tener 300, 400, 500, todo desperdigado, juntamos toda esa población y sacamos los números de nuevo en base a esa población más grande. Entonces, las estadísticas que se pueden sacar de ahí no son de 12 muestras, sino que es una muestra muy grande, entonces se acerca más a la verdad. Ese movimiento fue tan fuerte de medicina basada en la evidencia que después, obviamente, como siempre, nos llega a nosotros y ahí está el artículo que ustedes tienen que leer en algún momento, o si ya lo hemos leído, no me acuerdo, de gestión basada en la evidencia. ¿Sí? Esto fue siempre una discusión cuando estaba yo de gerente de operaciones en una compañía, que el gerente general era una compañía de seguros. Las compañías de seguros normalmente usan un canal externo que son los brokers de seguros. Toda la industria maneja brokers. Bueno, el loco del gerente general donde estaba yo, él decía que la fuerza de venta tenía que ser propia y que tenía que estar bajo comisión. Y digo, pero ¿en qué te basas? Si toda la industria, si vos ves que todas las luces son blancas y vienen para acá, el que va de contramano sos vos. ¿No? Digo, ¿qué evidencia vos estás? Bueno, por eso después mi bono se la bajo. Digamos, la realidad era que se los traía de la FJP porque ya había pasado por varias compañías y eran todos amigos, entonces se traía su fuerza de venta. Pero bueno, es otra cosa. Bueno, pero digo, todas estas cosas, más allá de los bombos o los tachos que están moviendo, tienen que ver de cómo los gobiernos, en general todos los gobiernos, utilizan la ciencia del comportamiento y la economía del comportamiento para esto. Esto lo hemos mencionado, ¿se acuerdan lo del Banco Mundial? Que ya había un informe del desarrollo en 2015 hablando de todas estas cuestiones, básicamente del libro de Kahneman y Tversky. Hablamos del coronavirus. A ver si había alguna otra cuestión. Acá salió en La Nación, había una referencia. Dice, el que avisa no traiciona. Este artículo pertenece al género de las fake news. ¿No? Sebastián Campanario. ¿Lo siguen a Sebastián?
Sebastián es muy bueno, es economista, pero es periodista y escribe la contratapa del suplemento económico de los domingos de La Nación. No hace falta comprar el diario, él después lo publica, está en el sitio de La Nación, lo pueden bajar digital, no hace falta comprar el papel, pero siempre tiene temas muy interesantes y casi todos para futuro, ¿sí? Para adelante. Y Sebastián dice, no vamos a llegar a enumerar 19 errores de decisión por falta de espacio en esta columna. Claro, él dice, el título dice los 19 errores, pero como no le daba el espacio a la columna, no llegaron a nombrar los 19 errores. Y yo lo puse acá porque justo mencionaban en este artículo, hay dos profesores que eran de teoría de la decisión de aquí, que pusieron su propia consultora y asesoran ahora a empresas cómo tomar mejores decisiones, cómo mejorar la eficiencia y la efectividad de las decisiones. Dos buenos colegas que le encontraron la vuelta a la decisión. Les recomendé lo de economía del comportamiento del BIT, por si querían hacer el curso, lo habíamos visto, creo que no había nada nuevo. Acá ya habíamos llegado a la cantidad de lugares donde existen unidades que se llaman unidades de Nash o unidades de ciencias del comportamiento, ¿no? Aquí nosotros en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una unidad y en el Poder Ejecutivo Nacional, dentro del Consejo Económico Social y lo que es la jefatura de gabinete, tienen también una unidad de ciencias del comportamiento que ya viene trabajando hace 2 años en implementar esto de la ciencia del comportamiento. Lo que dijimos es que estén atentos porque también las empresas están buscando el gerente de comportamiento, que es el nuevo rol que todas las empresas deben tener. Ahí tienen las empresas como Unilever, Bank of America, Facebook, Google, todas empresas de primer nivel. Y acá habíamos hablado de Casey Korsikov, que era alguien interesante para seguir. Y el tema de, a ver, ¿por qué decimos que tenemos que basarnos en la evidencia y por qué tenemos que mirar bien los datos? Porque esta es otra de las vedettes que ha salido ahora, ¿no? Las ciencias de datos. Fíjense que en el 2021 la UBA lanzó la carrera de ciencias de datos y ya la primera camada incluyó 420 alumnos. O sea que hoy en día basarnos en una muestra pequeña o no tener conocimiento, como decíamos, entre correlación y regresión o no manejar la estadística, me hace que en mi FODA lo mire como una oportunidad de mejora, ¿no? Es decir, si ustedes tuvieran que hacer en paralelo o cuando se reciban algún curso, algún posgrado, algunas cosas, empiecen a mirar esto de ciencia del comportamiento, ciencias de datos, porque es lo que, digamos, le va a aumentar su empleabilidad. No es que no sean empleables, pero su capacidad de ser empleados va a aumentar si ustedes tienen estos conocimientos. ¿Sí? Tanto para IBM como Google, se los voy a subir, se los subo en el correo, o Harvard, para los que hablan inglés, hay un montón de cursos gratis. Son gratis los cursos. O sea que es cuestión de dedicarle un poco de tiempo. Yo sé que están con las materias y demás, pero entre un cuatrimestre y otro, o cuando tengan oportunidades de vacaciones, me parece que algunas de esas cosas tendrían que ir reforzando. Deloitte también tiene, todas las consultoras, como Deloitte. Fíjense, ciencia del comportamiento informa sobre las perspectivas de riesgo o tecnologías cognitivas aumentan o mejoran la toma de decisiones humanas. Es decir, cualquiera de estas organizaciones que vayan hoy en día y tengan una entrevista y demás, tener algún conocimiento extra sobre estos temas creo que les da una ventaja. Ahí tienen alguna otra cosa. Adoptar analíticas del comportamiento en la gestión del riesgo. Es decir,
todas las cuestiones que tengan que ver con auditoría o que no necesariamente de los contadores pueden servirnos. Ahí lo está el amigo Ariely, que decíamos que tiene esta consultora que se llama BWorks, o sea, economía del comportamiento trabajando, ¿no? Se dice así. Cuando aparece la B y la E, es Behavioral Economics, ¿no? Economía del comportamiento. Se usa mucho para marketing, hay un montón de empresas de marketing y de publicidad que utilizan las cuestiones que tienen que ver con economía del comportamiento para la creatividad, ¿no? Creatividad informada por las ciencias del comportamiento, es decir, que también hay que pensar cómo hacemos para hoy tenían, no, hoy no, para lo de dirección general, tienen algunos artículos que se refieren a cómo, a ver, hay un artículo muy famoso de 1960 que escribió Theodore Levitt, se llama La miopía del marketing, que tiene que ver con, en marketing hay como dos formas de encarar el mercado, ¿no? Con el push o con el pull. El push es Henry Ford vendiendo autos negros. No me interesa lo que quiere el consumidor, yo estoy enamorado de mi producto y el producto a mí me gusta negro y yo vendo autos negros. Claro, después vino General Motors, le preguntó a la gente, ¿usted qué color lo quiere? Entonces le empezó a competir, porque es miope enamorarse del producto y pensarlo desde la oferta y no pensar las necesidades que tiene el cliente. Entonces, cómo nos comportamos en estas cuestiones está basado todo esto. Pero digo, ya de 1960 estamos hablando del uso en marketing, del comportamiento del consumidor. A lo mejor tenían otros nombres antes, pero obviamente, digamos, hay distintas formas que ustedes pueden investigar sobre aplicaciones de ciencia del comportamiento en marketing, en finanzas, un montón de cosas. Bueno, creo que esto ya habíamos visto, lo de Behavioral Economics. Voy a avanzar un poco porque esto creo ya... Fíjense, este experimento acá es como si fuera la trompa de la mamá elefante que empuja, ¿no? Acá es un dedo que empuja a la persona a hacer determinadas cosas. Miren, la iniciativa de esta empresa de logística es una aerolínea y que diseñaron un programa para reducir el uso de combustible a través de influenciar el comportamiento de 335 comandantes de vuelo, ¿no? Tienen 335 comandantes que manejan la flota de aviones. Entonces, ¿cómo implementaron esto de economía del comportamiento? Bueno, dividieron como en 3 grupos. Y le dijeron, se les avisó simplemente a un grupo control que el uso del combustible sería monitoreado. Lo único que le dijeron es que vamos a controlar el combustible. No. A un segundo grupo se le enviaron informes mensuales de su uso. O sea, además de decir que se iba a hacer, le mandaban información para saber cómo se estaba comportando él con el uso. Y un tercer grupo recibió informes mensuales y metas específicas a lograr. No solamente cómo lo gastaban, sino a qué tenían que lograr reducir el uso de combustible, ¿no? Son tres grupos totalmente distintos. Bueno, en función de esto, los 3 grupos ahorraron combustible más que el grupo control y los 2 grupos se recibieron metas, se desempeñaron mejor que el resto. ¿Qué quiere decir? Que si uno en la arquitectura del ambiente de decisión da información, da feedback, ese feedback influencia el comportamiento de las personas. Y entonces podemos orientarlos a que vayan hacia las metas deseadas. Si no tienen ninguna retroalimentación, no se les da ninguna información, el combustible se seguiría utilizando. Fíjense, dice, el ejercicio condujo a un ahorro de 6.828 toneladas métricas de combustible, lo cual sumó más de 3.3 millones de libras esterlinas. O sea, el ahorro que se logró fue de 3.3 millones de libras esterlinas simplemente por darle feedback a los comandantes de los aviones de cómo iba el uso del combustible. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Digo, no hay ninguna... A ver, hay muchas críticas sobre la cuestión esta porque
se habla de un, yo creo que lo mencionamos, que no tenía que ver con la palabra, pero de un paternalismo libertario. Digo, uno tiene la opción de seguir gastando el combustible, pero es como que queda desencajado con el resto, ¿no? Es decir, no están obligados, simplemente le dan la información. Pero la gente, por darle la información, cambia de actitud. Voy a ver si lo tengo más adelante, pero se han hecho experimentos en distintos países latinoamericanos de cómo se le da la información sobre los impuestos a las personas, sobre cómo es su situación con respecto al resto. Usted sabe que el 95% de las personas pagó el impuesto, diciendo vos estás en el 5, ¿no? Usted sabe que el impuesto se usó para esto. Bueno, en esos países donde es transparente y se puede informar sobre el uso de los impuestos y se tiene la información de qué porcentaje de gente cumplió, dar esa información hace que la persona se sienta como en la obligación también, si todo el mundo lo hace, yo también debería cumplir con los impuestos. Bueno, todas estas cuestiones que a lo mejor en nuestra cultura suenan un poco distintas, pero existen. Esta otra, acá tiene otro librito, Cómo cambiar. Esta profesora de la Universidad de Pensilvania, se llama Kathy Millman, que también tiene mucho material y muchas cuestiones para trabajar. Estas eran las maestrías que me iban a hacer. Déjenme ver si llego a... Bueno, este era el señor que habíamos mencionado acá, Gigerenzer, que él es uno de los críticos sobre todo esto de economía del comportamiento y dice, bueno, al final tienen todos esos sesgos y al final entonces el sesgo es ver sesgos. El sesgo de ver sesgos. Entonces ya uno, claro, si está demasiado metido en el tema, es como que no puede mantener una conversación con otras personas sin ver algún sesgo en lo que se está diciendo. Entonces él lo que sostiene es que tan irracionales o tan mal no nos debe haber ido si llegamos a lo que hemos llegado a través de la historia, con obviamente las salvedades de momentos buenos y momentos malos, o cosas buenas o cosas malas, pero bueno, el promedio de vida en el mundo ha aumentado en general, ya no hay tantas enfermedades o otro tipo de epidemias como había antes, etcétera, etcétera. Es decir, hay algunas cosas que se han logrado. Ahora India, ¿no?, mandó una exploración al Sol. Ya alunizó, ¿no?, este año, y ahora están mandando una exploración al Sol. Hay una carrera. También China y Estados Unidos están ahora compitiendo por a ver quién espía más a quién, ¿no? Ustedes vieron el proyecto ese que hay, ¿cuántos hay? Hay 4.000 satélites alrededor del mundo vigilando constantemente qué es lo que pasa. Bueno, son cosas más conspirativas que nos afectan a nosotros. A ver, déjenme ver. Termino con esto. Más publicidad. Estoy yendo para atrás. Sí. Bueno, ¿por qué no avisan? Pensé que querías ir para Tienen un atrás. sesgo. ¿Ustedes creen que el profesor hace todo bien? Bueno, ahí están los libritos que decíamos que ustedes tenían que leer. Este es el pequeño empujón, está en español, ese es el original. En el año 21 sacaron la nueva edición, dice la edición final. No cambió mucho, pero bueno, hicieron un recorrido como un agregado de todas las... entre el 2008, que fue que salió el otro, y ahora el 2021, todas las experiencias y las cosas buenas y las cosas no tan buenas que se lograron con esto, ¿no? Pero el impacto ha sido muy importante. Este era el primero de Thaler, que yo les comentaba, Portarse mal se llama, el comportamiento irracional en la vida económica. Tiene muchos ejemplos de marketing, tiene muchos ejemplos de finanzas. Por ejemplo, cómo hacer que una... A ver, esto puede ocurrir en los gimnasios o en las pistas de esquí.
en las temporadas de esquí. ¿Cómo hacer para que la empresa que tiene las pistas de esquí mantenga sus ingresos? ¿Cuál es el comportamiento de la gente normalmente para... No necesariamente, yo nunca esquié, así que no me miren a mí. Digo, pero dicen, para ir al gimnasio. Tampoco fui al gimnasio. Salvo cuando me quedé sin trabajo 6 meses, ahí sí fui al gimnasio. Pero no se podía hacer. ¿Qué pasa en los gimnasios? Claro, si te venden el pase, si vos sacás el pase, ¿no? Entonces, vayas o no vayas, ellos se aseguraron el ingreso. Pero a veces da fiaca, llueve, o está mal el tiempo, o anoche salí, entonces ya a la mañana no levanto. Entonces, bueno, son todas, digamos, esquemas que permiten a las organizaciones, pensando en el comportamiento del cliente, en el comportamiento de la competencia, el comportamiento de los proveedores, cómo ir afectando ese comportamiento, obviamente, para beneficio de esa organización. Bueno, pero está lleno de ejemplos de cómo, digamos, el comportamiento irracional en la vida económica. Acuérdense que venimos del lomo económico. Acá tienen otro de Sunstein, está lleno de libritos, yo he hecho un corrido. Acá está el de Predeciblemente Irracional, también del 2008. Acá en español se llamó Las trampas del deseo. Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Sería cómo controlar las emociones que nos hacen cometer o que nos llevan a esas heurísticas que nos cometen error. Después sacó otra que dice las ventajas del deseo, ¿no? Cómo sacar provecho de las trampas. Y este esquema de por qué mentimos, en especial a nosotros mismos. Todo un proyecto de honestidad, deshonestidad, que yo ya les comenté, que en la investigación ahora se descubrió que no han sido del todo honestos con los datos. Entonces hay todo un problema en Harvard sobre 2 investigadores que parece que habían tocado los datos de la investigación. Está justo un proyecto sobre honestidad que no ha sido muy honesto, ¿no? Sonaba como medio raro. Este es si tuvieran que leer algo de Kahneman y Tversky, este es el libro Pensar rápido, pensar despacio, del 2011. Acá tiene como todo el compendio de lo que es los trabajos de Kahneman y Tversky. Incluso en el apéndice están los primeros trabajos, algunos de los que ustedes leyeron para hoy y algunos de los que leyeron ahí en la Psicología de las Preferencias, están referidos apéndices de este libro. Obviamente, después del Nobel es complicado, ¿no? Después del Nobel, ¿existe vida? Una vez que uno ganó el premio Nobel, ¿cuál sería el temor? Si a mí me dan el premio Nobel por todo eso que escribí y ahora ya tengo el Nobel, ¿qué hago? Ya me retiro, no trabajo más. No, ya 2 veces no te lo dan, pero el problema sería si escribo algo que no está a la altura del Nobel, ¿no? Ahora ya tengo ese prestigio, no puedo decir cualquier cosa, porque está diciendo el premio Nobel, ¿no? Entonces, es medio que... Bueno, no importa, ahí Kahneman igual se juntó con Sunstein, que era el coautor de Nash con Thaler, y con este profesor francés, Siboni, y escribieron esto de ruido, noise. Dirán, ¿por qué hay ruido? Bueno, miren. En realidad, el libro ese, que es del 2021, era un artículo que él había escrito para la revista Harvard Business Review en el 2016. Y ustedes esto lo han visto. Si nosotros apuntamos al blanco, esto es exacto, ¿verdad? Porque estamos dando todos los tiros, ¿no? Si tiramos un dardo o tiramos una flecha, todos los tiros están acá. Sería ruidoso o sería no confiable si cada vez que tiro, ¿no? En la mirilla igualmente estoy apuntando, disparo la flecha o el dardo, sería ruidoso cuando no es confiable, cuando cada tiro va a parar a cualquier lado. Sería sesgado, él usa la palabra sesgado, cuando es confiable pero no es válido. Es confiable porque todos los tiros dan en el mismo lugar, pero no es válido porque no es lo que quería, no estaba apuntando ahí. Y obviamente, ruidoso y sesgado es lo peor que nos puede pasar, ¿no? No es confiable ni es válido.
O sea que no inventó nada nuevo, pero sacó el libro en el 2021 que se llama Ruido, y en vez de poner las palabras que usamos en estadística, le puso estas palabras. No estoy desmereciendo el trabajo del Nobel, y un profesor oscuro al sur del Río Grande puede llegar a criticar a Kahneman, porque él se basa en estudios que han hecho, por ejemplo, de los fallos de los jueces de determinado tribunal. Acá no lo podríamos hacer, pero bueno. Digo, ¿cómo fallan los jueces en determinado país con respecto a situaciones que son similares? Si todo el tiempo los jueces de determinado tribunal dan la misma sentencia, o si las sentencias varían. O sea, el libro está lleno de ejemplos y de cosas que tienen que ver con si uno es, digamos, consistente con sus decisiones, o si sus decisiones están sesgadas o porque no son válidas o porque no son confiables. ¿Está bien? Digo, no es que el hombre escribió el libro porque... ¿Sí? Pero digo, había un antecedente del 2016 y usó ese antecedente para hacer una serie de investigaciones y sacó esta cuestión sobre la toma de decisiones. Lo mismo podría hacer con los médicos, darle el mismo caso a distintos médicos, a ver los médicos cada uno qué decide. Ayer ya me peleé otra vez en la... Voy a sacar, llevé a mi hija a sacarse una radiografía de columna. De más chica tenía escoliosis, entonces vamos a sacar la radiografía, le digo, tengo la orden, dice sí, dice, va por orden de llegada. Si a usted le dicen va por orden de llegada, y yo tengo el 253, ¿sí? Por orden de llegada, quiere decir que primero va a venir, cuando yo miré la pantalla estábamos en el 237, 237, 238, 239, 250, 251, 252, 254, 255, 257. Ya cuando pasó al 255 fui a la ventanilla. Dice, va por orden, pero no, el orden no es exacto. Tienes que esperar. Digo, pará. Vos me dijiste que es en el orden de llegada. Si es el orden de llegada, y van por el 257, yo tengo el 253, ¿me decís cuál es el orden de llegada? Porque quiere decir que el 257 estaba acá desde esta mañana. Dice, no ve que es un espinograma, el espinograma es distinto. Bueno, pero si es distinto me tiene que dar un número distinto entonces. Es por orden de llegada, pero entonces en la pantalla aparecía O32, C45, pero todos los que decían o sea, E253, todos los E200, yo entiendo que por centena son distintos estudios, distintas cabinas. No, dice, su estudio es distinto, tiene que esperar. Digo, está bien, pero yo lo que quiero saber. Dice, bueno, pregúntele adentro. La amabilidad, digo. ¿Cómo llegaste? No le dije así, obviamente. Pero, a ver, no, eran las 6 de la tarde, la que hacía el espinograma se fue a tomar el té. ¿Entendés? Si no, tenía que haber seguido el orden, la que hacía el espinograma se fue a tomar el té, entonces tardó más y las compañeras que no hacían espinograma siguieron llamando a los otros números. La cubrieron, digo, imagino qué es lo que pasa detrás de cosas. Pasa la niña, ahí sí yo intervengo con la ecografista, yo tengo que esperar afuera, porque la cuestión de pudor y de relación paciente que está trabajando el equipo de salud. A los 10 minutos sale, ya está. ¿Y qué te dijo? Que me mejore. Que te mejore. ¿Quién es el tutor, padre, encargado, no sé, de todas esas firmas que te hacen poner para cuando uno está a cargo de la criatura, hasta los 21, ¿no? No sé, ahora ya es un poco más. ¿Cuál es el tema? O sea, no, bueno, en otras latitudes no funciona. Ok, bueno, eso es noise. Yo ayer tenía mucho noise.
Ahí está, ven, si lo sacan de algún otro lado, lo que se hablaba es validez y confiabilidad. Cuando hablamos de validez era accurate en el otro, o cuando está sesgado, porque no es válido, pero es confiable, y es ruidoso cuando no es confiable. Esto es importante muchas veces también cuando ustedes diseñan algún cuestionario o diseñan preguntas, que se aseguren que poder medir lo que quieren medir, que cada pregunta esté relacionada con algún objetivo de la investigación, si no, van a sacar cualquier conclusión. Este es Siboni, un terrible error, es otro librito. Este lo habíamos mencionado, Blink de Gladwell. Es interesante, dice que las decisiones se toman en ese tiempo, ¿no? En el pestaneo, el blink es un pestaneo. Tengo se las conté, la anécdota de este libro. No. Este libro, pre-pandemia, nosotros siempre utilizábamos fotocopias, era lo habitual, ¿no? Entonces en una fotocopiadora dejábamos todos los apuntes, todas las cosas, acá usábamos los del CESE y algún artículo. Normalmente cuando ustedes tienen que dar el final, cuando sacan entre 4 y 7 que no promocionaron, tienen que dar final oral. Y normalmente lo que hacen es repetir el último tema que vieron para el segundo parcial, porque es lo que tienen más fresco y obviamente es más fácil para ustedes pasar el final. El final en esta materia es elevatorio. Digo, si aprobaron los 2 parciales, el final está aprobado, pero tienen que venir a darlo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahí en el final lo que hacemos es corregir la escala. Nosotros les pedimos 60 para aprobar, pero le aparece un 4. Entonces el que tiene entre 4 y 7 puede venir y, dar su final, elige un tema, presenta el tema y, si no sería como contradecirme a mí mismo, ¿no? Si los aprobé 2 veces, en el primer y en el segundo parcial, ¿lo puedo echar en el final? Después del experimento de hoy, no sé. Pero teóricamente todos deben venir al final. Si queda regularizada y no viene al final, después se los toma el jefe de cátedra. Además pueden pensar que yo no esté el próximo cuatrimestre o el próximo llamado, entonces no les conviene. Porque va toda la materia en el final, ¿no? Digo, por las dudas, para que vayan pensando, observando la fecha. Puse 2 fechas. Como mucho y cierre en la facultad. Bueno, con este libro yo lo dejaba en la fotocopiadora para aquel alumno o alumna que quería destacarse en el final, dijera, profesor, yo leí, ¿cómo decidimos? Para que no repitiera teoría de los juegos, bases o hablar de un arbolito, siempre lo mismo. Además, imagínense, en 120 repitiendo teoría de los juegos. Entonces, uno eligió el libro. Viene y me dice, yo preparé el libro. Dije, por fin, alguien, todos estos años. Y entonces dice, habla, presenta lo del libro y dice, y además he hecho una pequeña investigación. Bueno, ya, el tipo caminaba del 8 para el 9, ¿no? La curva iba ascendiendo, ¿no? Del 8 para el 9. Y entonces me dice, ¿sabe que lo acusaron de plagio a este señor? Y han retirado el libro de la venta. Están en juicio en aquel momento, no sé ahora cómo terminó. Habría que averiguar. Si alguno quiere averiguar, averigüe. Así que me mató, porque estaba más informado que yo. Sí, obviamente, bueno, se fue con sus 9, ¿no? Obviamente. Pero ahí no termina la anécdota, porque el problema, hasta ahí, bárbaro, brillante, alguien que dijo, vamos a hacer algo distinto. Como dice David, distinguite o extinguite. Tiempo después me pasó que de una universidad privada, 2 profesores que están en la casa, pero que también están ahí, me dice, necesitamos que sea jurado en una tesis de maestría. Pero como la tesis de toma de decisiones, queremos que vos seas el jurado externo y, revises la tesis y demás. Bueno, empiezo a leer la tesis, leo la tesis. Y en la parte de
de marco teórico, digo, esto yo lo leí en algún lado. ¿Dónde lo leí? Esto está muy parecido. Y hasta que llega alguna palabrita que ahí aparece la luz, ¿no? Y el individuo, 40 páginas de su tesis estaba basada en este libro, pero sin citarlo. No. O sea, él podía haberlo citado, podía haber usado el material, pero estaba sin citar, por lo cual eso constituye plagio. Ahora, mi dilema era, ¿cuál era el dilema? Claro, que ya Plagio del palmo. ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Le digo, ¿lo puedo denunciar a este plagiador siendo que se plagió de un plagiador? A mí solo me pasa estas cosas. 253. Salí rápido. Entonces, el plagiador, entonces le digo al profe, mire, no, vamos a hacer lo siguiente, me abstengo de ser jurado. No, hagan ustedes lo que quieran, yo te digo qué es lo que pasó con esta tesis, arréglense ustedes, si no quieren devolvérsela, que la hagan de nuevo, si quieren premiarlo por plagiar algo plagiado, lo que ustedes quieran. Pero bueno, no tuve oportunidad, así que bueno, ahí sigue en la fotocopiadora el libro, si alguno lo quiere. Acá hay algunos otros libros, pero bueno, ¿cuál es el propósito de que ustedes tengan esta colección de libros? Acá es importante, como hemos mencionado, ¿no? Del cisne negro, que son esos eventos muy poco probables, pero que cuando ocurren tienen una consecuencia muy seria. El autor habla de las Torres Gemelas y de lo que pasó con las Torres Gemelas. Taleb, que es el nombre del autor, se enoja mucho cuando dice que la pandemia ha sido un cisne negro, porque la pandemia en realidad es un rinoceronte gris. Esa es otra autora que tienen que leer, escribió un libro que se llama Rinoceronte Gris. Son los grandes riesgos que las organizaciones ven, pero que no les llevan el apunte. Hay algún otro autor por ahí habla de sorpresas predecibles, ¿no? Esto es como predeciblemente irracional. Sorpresas predecibles. Si es una sorpresa, no puede ser predecible, ¿verdad? Pero bueno, entonces para eso se habla del rinoceronte gris. Es un libro interesante para que ustedes tengan también en cuenta. Y vamos recortando. El otro es de Taleb, antifragilidad, lo antifrágil, de cómo las cosas que se benefician del desorden, ¿no? Cuando hay caos, ¿qué podemos hacer frente a esto? Esto tiene que ver mucho con las nuevas letritas que tenemos por ahí dando vueltas, porque el VUCA, ¿lo escucharon el VUCA? ¿Sí? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bueno, a ese VUCA le agregaron el TUNA, después del TUNA el BANI, después del BANI el RUPT. Son todas siempre 4 letritas y que en muchas de ellas ahora aparece la antifragilidad, lo frágil del contexto, ¿no? Como que hay mucho desorden, mucho caos, casi como acá. Digo, para el mundo suena raro, para nosotros estamos acostumbrados, tenemos bastantes antídotos con respecto a esto. Pero bueno, puede ser interesante también. El todo borracho. El andar del borracho. Cómo el azar regla nuestras vidas. ¿Sí? A ustedes hace un ratito no tuvieron una buena experiencia con el azar, ¿no? 25% de B los mató. Pero bueno, hay distintas. Bueno, yo no quiero demorarlos con esto. Quisiera aprovechar que tenemos visita, presentarles a la profesora Martín Ferlaino, que está allá en el fondo sentada de espía. Venga, profe, venga. La profesora Martín Ferlaino es profesora de teoría de la decisión también, es profesora del seminario, en el horario de las 17 a 19, pero tiene la rara costumbre de viajar por el mundo.
y viaja por el mundo hablando de economía del comportamiento. Acá los jóvenes no sé qué hora es. 8:20. 8:20, no me avisaron. Ay, Son un desastre ustedes. Se lo tomaron en serio. Bueno, ¿Qué grupo? bueno, la convocamos para otro día cuando sale de su materia para que nos cuente. A mí lo que me interesaría es que ella cuente cómo es esto de la economía del comportamiento en las universidades tan raras a las cuales asiste para dictar clase, como Y en Holanda, en la Alemania. Universidad de Ámsterdam en Holanda, Vilnius Universität en Vilnius, Lituania, Lituania, la Universidad de Nottingham en con Inglaterra, Robin Hood. es la Fachhochschule de Dortmund Ok. en Alemania. Y en todas la ellas Universidad vos vas y de- hablas de economía del comportamiento. Los aburro con economía del comportamiento. Por lo cual Todas casi, hablan de- casi como que es la hija adoptiva de Kahneman. Más o menos de lo que ya sabes de Kahneman y de los muchachos. Ojalá herede algo. De- ¿Vos qué decís? ¿Heredó algo? del premio Nobel. ¿Te quedará? No, para mí se lo que pasó. Sé lo que mucho vos, ¿no? Así que lamentablemente tienen ahora un test de lectura que ya deberían estar tratando de... Porque eso del 100 con el dado no funcionó, así que tienen que hacerlo. Tienen un test de lectura que hacer, así que en la próxima...